Pero muy buenos días, amada familia del Senti City. Les saludamos con mucho cariño en esta mañana desde la ciudad de Atlanta, en nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. Bienvenidos y bienvenidas pues a este espacio diseñado especialmente para todos y cada uno de ustedes. Así que en esta hora les invitamos pues a que se pongan en la sintonía de nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos una vez más el enorme privilegio de comenzar este nuevo día, Señor, delante de tu presencia. Estamos terminando una semana, Señor, donde hemos visto tu gloria, donde hemos experimentado tu gran amor, tu presencia, Señor, en medio de cada uno de nosotros. Gracias por las vidas de todos aquellos que día a día se unen a nuestra voz, Señor, con el único propósito de empezar el día con la persona más importante, Señor, del universo, con nuestro Dios, con nuestro Padre, con nuestro Creador. Gracias porque aquí estamos, Señor, para ser ministrados, para ser enseñados, para ser dirigidos por ti, Señor, oh Dios del cielo. Sensibles, Señor, a tu voz, dispuestos y atentos, bendito Señor, a tus instrucciones, a tus consejos, Señor. A recibir de ti, Señor, oh Dios del cielo, la sabiduría que viene precisamente de tu trono, Señor. Gracias, Señor, por este día, Señor. Este es el día que hizo el Señor. Gozamos, nos alegramos en él y disponemos nuestro ser, Señor, para ser dirigidos, para ser guiados por ti, Señor, por el buen pastor, por nuestro Padre Celestial, por nuestro amigo fiel, Señor. Jesús, nuestro amigo fiel. La cita de amor contigo, Señor, es un tiempo especial para recargar, Señor, nuestro corazón, para recargar nuestras fuerzas, Dios del cielo, y poder, Señor, oh Dios, seguir, Señor, por esta senda de justicia, Señor. Gracias, Dios. Bendice a tu pueblo, Señor, que hoy se dispone, Señor, a buscar tu rostro, Señor, a humillarse bajo tu poderosa mano, Señor, oh Dios del cielo. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias, Señor. Te pedimos que continúes con nosotros el tiempo, Señor, de esta cita de amor contigo, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto. Bueno, familia, qué bueno estar de nuevo con ustedes en este tiempo devocional. Bienvenidos y bienvenidas. No se olviden de compartir con su familia, con sus contactos, con sus amigos, pues esta bendición de transmitir pues este mensaje de la palabra del Señor. Es una manera de evangelizar, es una manera de compartir. Bueno, esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que le hemos titulado Soldados de Jesucristo, Soldados de Cristo. Usted y yo hemos sido enlistados en un ejército de Dios. Dios tiene su ejército. Recordemos que la Biblia nos habla del reino de Dios, pero también hay un reino de las tinieblas y cada reino tiene un ejército. Y qué privilegio pertenecer al ejército de Dios, al ejército de Jesucristo, en una campaña constante, permanente de ganar almas, ¿sí? De ganar almas. Nuestro objetivo no es destruir. Este ejército es un ejército de salvación, un ejército para salvar almas, no para destrucción.
¿sí? Entonces es muy importante que nosotros comprendamos que como hijos de Dios tenemos ese enorme privilegio de pertenecer a su familia, de pertenecer y estar llamados a ser parte de este gran grupo élite de soldados alistados en el ejército de Dios con el propósito de ganar almas, de pelear por las almas, de arrebatarle cada día más almas al enemigo. Eh, el soldado es una de las ilustraciones que la palabra de Dios refiere para hacer, digamos, una caracterización del cristiano, ¿cierto? Como cristianos siendo parte del pueblo de Dios, hacemos parte de ese grupo especial llamados ¿a qué? A la evangelización, a compartir las verdades del evangelio para que la gente pues tenga igualmente el conocimiento. En segunda de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 3, el apóstol Pablo hace alusión a esta figura, a esta referencia, cuando dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y miremos un poquito aquí lo que el apóstol Pablo quiso resaltar. Un soldado sufre penalidades. Sufre penalidades, ¿por qué? Porque el soldado no hace lo que él quiere hacer, sino lo que sus jefes, sus comandantes le ordenan que él haga. Está para obedecer. El soldado tiene que estar dispuesto a obedecer y muchas veces tiene que obedecer cosas que él no quiere hacer, que no son tan fáciles de hacer, que son riesgosas, que son hasta peligrosas de realizar. Y el Señor por eso nos dice, pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El buen soldado, un buen soldado, soldados que son condecorados por sus actos heroicos. Esta gente ha sido sometida a entrenamientos intensos, a pruebas muy duras, con el propósito de formar en ellos el carácter, ¿cierto? De que cuando tengan que enfrentar la situación, la guerra, la batalla, el enfrentamiento, el combate, pues ellos tengan suficientes recursos, suficiente fortaleza, suficiente agilidad mental y física para poder salvar la situación que se le venga, que se le presente en el momento del combate. Entonces, si usted y yo que hemos sido llamados, porque recuerde que el Señor Jesucristo dejó un gran mandamiento, un gran mandato, le llamamos el mandato superior, que está registrado precisamente en Mateo capítulo 28, cuando el Señor da a sus discípulos y a la iglesia, a todos los creyentes, un mandato, el mandato supremo de la gran comisión. En Mateo 28, del 18 al 20, está especificado ese mandato. ¿Sí? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Esa es la ordenanza y la razón de ser de la iglesia. Esa es la razón de ser del cristiano, el llamado que Dios nos ha hecho. Porque ese llamado no solamente fue a los discípulos, sino a todos los creyentes. En Filipenses capítulo 2, verso 25, el apóstol Pablo sigue haciendo referencia de este lenguaje militar, ¿cierto? Más dice Filipenses 2:25, más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Aquí está hablando del apóstol Pablo que él tiene un compañero de milicia, un compañero de militar que estaba combatiendo por el evangelio, combatiendo por ganar almas, combatiendo por llevar el mensaje de salvación. Y está haciendo referencia a Epafrodito, ¿sí? Un hombre también comprometido con la causa de Jesucristo. Dice, mi hermano y colaborador y compañero de milicia,
vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Este Epafrodito estuvo muy cerca del apóstol Pablo, ayudándole precisamente en esas situaciones difíciles de prisiones, de persecución, y estuvo siempre al lado de él ayudando, respaldándole allí, dándole ánimo. Entonces, entendamos que estamos en una batalla, en una guerra espiritual, en una guerra por las almas. El enemigo cada día quiere arrebatar más almas al Señor, porque dice que como león rugiente anda buscando alrededor a quien devorar. Y resulta de que hoy por hoy que está tan de moda el lenguaje de las guerras, sí, de pronto, pues las referencias para muchas personas, las últimas guerras, la Segunda Guerra Mundial, es la referencia que más cercana tiene la gente mayor, digámoslo así, lo que es una guerra. Y las nuevas generaciones de pronto no han tenido más conocimiento acerca de guerras, a ser las guerras puntuales que se han desarrollado en algunos lugares del mundo. Pero hoy por hoy encontramos que hay unas guerras ya por el espacio ya de varios años, la guerra entre Ucrania y Rusia. Es un conflicto que se está desarrollando diariamente. Y ahora pues está el conflicto en la franja de Gaza. Ahora ya está interviniendo Irán. Entonces la Biblia se cumple. Dice que en los postreros días habrá guerras y rumores de guerra. Entonces, hoy por hoy que está tan de moda este lenguaje de la guerra, este lenguaje bélico, las noticias, las falsas noticias, la especulación, las profecías que han surgido detrás de todo esto, gente hablando realmente, especulando, es la palabra apropiada, sembrando quizá una mala información en medio de la gente, la polarización, causando polarización entre a quién respaldar y a quién no respaldar, y generando odio hacia un sector, hacia una nación y hacia otra. Esa batalla como tal, pues tiene varios artífices, varios participantes. Los soldados son los más importantes porque son los que pagan el precio, son los que ponen el pecho a las balas, son los que están expuestos a las bombas, son los que están expuestos a un francotirador, los que están expuestos constantemente arriesgando sus vidas. Los soldados juegan un papel determinante a la hora de hablar de una guerra o de una batalla. Que los soldados son parte del ejército de Cristo. Entonces, como estamos hablando de una guerra, de un enfrentamiento, pues hay un ejército del bien y otro ejército del mal. El Señor tiene su ejército, Dios tiene su ejército y Satanás también tiene su ejército. Entonces, los soldados son parte del ejército de Cristo, ¿sí? Pero también los soldados, ¿sí?, del mal, ¿cierto?, son parte del ejército de Satanás. Satanás también tiene su ejército, ¿sí? Gente que le sirve. Él tiene sus principados, sus potestades. Recuerde que cuando él fue expulsado del cielo, no salió solo del cielo, salió con una tercera parte de los ángeles que se unieron a él. Y eso es una multitud inmensa, ¿cierto? Lo que se le unió a él. Y aparte de eso, pues todos los adeptos que él se ha ido ganando aquí en el mundo, hombres sin Cristo, sin Dios, incrédulos, ¿cierto? Llenos de sí mismos. Y esa es la gente que se alista, digámoslo así, en este ejército del mal. Entonces, los soldados hacen parte del ejército, tanto del ejército de Dios, ese ejército de Cristo, como el ejército de Satanás. Los soldados, ¿dónde están? Están en el cuerpo de Cristo, están en la iglesia, ¿sí? Los soldados del enemigo son muchos, ¿cierto? Son muchos, porque están en el mundo. Los que están en el mundo y los que están en la iglesia, los que están en el cuerpo de Cristo, los que hacen parte del cuerpo de Cristo.
Pero resulta que los cristianos o los soldados en el ejército de Cristo son pocos, ¿sí? Son pocos. El Señor dice, orad al Señor de la mies, ¿sí? Para que envíe obreros a su mies. Enviar obreros es enviar soldados, soldados, ¿sí? Obreros que rescaten y que recojan la cosecha que está lista, que está preparada. El Señor les dijo a los discípulos, no veis, alzad los ojos y mirad, que los campos ya están blancos, están listos para la cosecha. La cosecha está lista, pero se está perdiendo. La cosecha está lista, pero se está echando a perder porque no hay trabajadores para la obra. No hay labradores, no hay obreros para la obra del Señor. Y todo eso lo aprovecha el enemigo, porque el enemigo no pierde oportunidad. Él no pierde oportunidad de engañar, de seducir, ¿cierto? De atrapar con sus artilugios, con sus artimañas, la vida de las personas. Eh, los soldados del enemigo, ¿sí? Del ejército del enemigo, algunos, dicen, muchos están en el mundo, pero algunos también están en la iglesia. Qué tremendo ver que se infiltran, ¿sí? Así como hay ejércitos tienen agentes especiales, soldados especiales, gente preparada que se especializan para ser espías. Y muchos de ellos se infiltran en las fuerzas armadas de la otra nación con el propósito de espiar, con el propósito de investigar, de mirar cuáles son los puntos débiles de ese ejército, para conocer sus planes y poder atacar por sorpresa, como muchas veces lo hace, como lo vemos en muchas guerras, ¿cierto? Los ataques sorpresas porque ha habido inteligencia, porque ha habido infiltración, porque ha habido gente que se infiltra. Igual pasa en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Hay algunos que se infiltran y en el tiempo del Señor, el Señor los delató. Dice que habrá falsos maestros, falsos profetas, falsos hermanos en la fe. Entonces, recuerde que estamos en una guerra y por eso debemos tener especial cuidado y atención en pesar los espíritus, en no comernos el cuento completo que nos están echando, sino que todo hay que pasarlo por el filtro, por el sedazo de la palabra de Dios. ¿Sí? Tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura, en la cual debemos mirar y poder sopesar las cosas. Recordemos los cristianos de Berea. En el libro, en la palabra del Señor se nos habla de los cristianos de Berea, que eran hombres, dice que eran más nobles que los de Tesalónica. Y el apóstol Pablo hace referencia a ellos porque eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos indagaban cuando Pablo y Silas iban a predicarles. Ellos, imagino que eran de los que tomaban apuntes, tomaban notas. Cuando Pablo y Silas se iban, ellos inmediatamente iban a confrontar la enseñanza que acaban de recibir con la palabra del Señor. Y por eso se resalta este tipo de cristiano que no traga entero. ¿Sí? Que no se come las cosas por el simple hecho de que hablaron bonito y que presentaron las cosas de pronto con una muy buena presentación, un buen léxico, un buen carisma, transmitió el mensaje, el pastor o el líder o el predicador. Todo hay que pasarlo por el filtro de la palabra del Señor. Es bien importante que lo tengamos en cuenta. Les decíamos que los cristianos en el ejército de Cristo son pocos, son pocos. En el ejército de Satanás son muchos, ¿sí? Y muchos están dentro de la iglesia. En Efesios capítulo 6, verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la guerra. Esa es la guerra. ¿Sí? Entonces, el ejército de Cristo lo componen los cristianos fieles. Esos son los verdaderos soldados cristianos
fieles que se identifican con Cristo, con su palabra y que no venden su primogenitura, no negocian sus principios, no se amoldan a las costumbres de este mundo. Eh, la batalla como tal tiene su naturaleza, ¿sí? También, pues como tiene su naturaleza, también tiene sus armas, ¿sí? Y estamos viendo es que hoy por hoy las guerras han sido avanzando, se han ido tecnificando. La ciencia, la tecnología está muchas veces al servicio de mejorar, digamos, la calidad, la eficacia de las armas. Anteriormente, las guerras civiles, ¿te acuerdas aquí en Estados Unidos? Eh, hace muchos siglos, hace muchos años, y las diferentes guerras civiles que se han realizado, se realizaban era a punta de qué, de palos, de machetes y de asadones. ¿Sí? Las guerras civiles que se han realizado en muchas naciones, las guerras de Sudamérica, la conquista, las guerras libertadoras, las campañas libertadoras con Simón Bolívar y todos los próceres en Sudamérica, las guerras civiles aquí, las guerras civiles aquí en Estados Unidos. Anteriormente todo eso las armas eran apropiadas para ese tiempo. Entonces eran fusiles que disparaban un solo tiro, una sola bala y luego tenía que recargarla de nuevo, ¿cierto? La dinamita para poder volver a disparar. Hoy por hoy ya se fue avanzando con las fusiles, con las ametralladoras. Y entraron ya pues, los aviones, entraron los carros, los tanques. Hoy vemos los famosas sistemas de defensa, por ejemplo, los famosos sistemas de defensa de Israel, la cúpula de hierro, el láser que está usando ahora Israel para defenderse y derribar, sobre todo derribar aviones, derribar drones, derribar cantidad de objetos que día a día reciben de sus enemigos. Entonces, las armas que usan los ejércitos. El arma más poderosa que usa el ejército de Cristo es la palabra del Señor. La palabra de Dios en Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el arma más poderosa que el cristiano, que el soldado de Cristo debe usar y por eso debemos atesorarla en nuestro corazón. Recordemos que una manera de defenderse del enemigo y poder enfrentar al enemigo es con la palabra y lo vemos como el Señor Jesucristo se defendió de la tentación a la cual fue sometido cuando fue llevado por el Espíritu al desierto durante ese ayuno de 40 días y 40 noches. Entonces, la palabra del Señor tiene que abundar, tiene que estar en el corazón. El Señor refutó y bloqueó el ataque del enemigo, la tentación del enemigo, la trampa del enemigo, con el escrito está. Escrito está. Entonces, hoy muchos soldados de Cristo caen, ¿cierto? Caen prisioneros del enemigo, como rehenes del enemigo, porque no tienen la palabra del Señor, están desarmados, no atesoraron en su corazón la palabra del Señor. David decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces necesitamos la luz de la palabra del Señor, el poder de la palabra de Dios para poder enfrentar esta batalla, estos combates que constantemente el enemigo está planteando en nuestra vida. Entonces las armas que usa el ejército de Cristo es la palabra del Señor. El enemigo también, el ejército del enemigo usa también armas y es el pecado en sus diversas formas. Esa es la estrategia y el arma más poderosa que el enemigo usa, ¿cierto? Para atacar y para destruir al pueblo de Dios. Entonces ahí están los pecados de todas las formas, la idolatría, el adulterio, el materialismo, la hechicería, las borracheras, las orgías, todo lo que, las obras de la carne, ¿sí?
Ahí está, en Gálatas 5 nos habla acerca de eso. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Y hay una lista larguísima de todo este tipo de comportamientos y de pecados que son, digamos, las armas que el enemigo usa para poder someter al pueblo de Dios. Eh, Dice en Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Así es de poderosa la palabra de Dios, que discierne, ¿sí? Es viva, es eficaz, no es palabra muerta. Palabra que tiene poder, que tiene vida. Dice que tiene el poder para partir el espíritu y el alma, para dividir el espíritu y el alma y poder ver lo que hay en el corazón. Lo que hay en el corazón. Entonces, la palabra de Dios es indispensable, ¿cierto? En nuestra vida como soldados de Jesucristo. Estamos hablando de esa naturaleza de la guerra, de la batalla, ¿sí? El campo de batalla, ¿cierto? Hay un campo de batalla, ya vimos, hay unos integrantes, unos participantes, hay unas armas que se están usando, pero hay un campo de batalla. Esta lucha tiene que ver con ideas, enseñanza para ganarle la mente y el corazón del hombre. Y el principal campo de batalla que usa el enemigo de esta batalla, de esta guerra, es la mente. Y la mente se constituye en un campo de batalla. Y allí convergen cantidad de pensamientos. Entonces, como estamos haciendo el paralelo del ejército de Cristo, el ejército del enemigo, eh, esta lucha tiene que ver con ideas, enseñanzas para ganar la mente y el corazón del hombre. Hoy por hoy estamos viendo un bombardeo inmenso, constante, permanente, masivo de ideas. Las ideologías que están tan de moda, tan queriéndose imponer en el mundo. Y muchos cristianos están cayendo. Muchos cristianos están dejando lavar el cerebro a través de estas famosas ideologías, donde realmente sutilmente se está llevando a la gente al lado opuesto. Se está llevando a la gente a enfrentarse a Dios y a lo que Dios ha establecido. Entonces, es muy importante que ante esta avalancha de ideas, de bombardeo de ideas, tengamos en cuenta que necesitamos la sabiduría. ¿Sí? Sabiduría, la sabiduría, pero la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, porque hay dos clases de sabiduría. El apóstol Santiago plantea que hay dos clases de sabiduría. Hay una sabiduría que es terrenal, dice que es terrenal, animal y diabólica. ¿Sí? Es la sabiduría que el enemigo ha infiltrado en el corazón de las personas. ¿Para qué? Para que aprueben cosas que son en contra de la voluntad de Dios. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Sí? Entonces, la sabiduría de Dios en 1 Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, no relativizando las cosas, ¿sí? No que todo depende de la óptica con que se mire, no, hay que mirarlo desde la óptica de Dios. ¿Qué dice Dios? No es de qué es lo que dice los filósofos y los científicos, no, es lo que dice Dios. Todo hay que pesarlo por la balanza y por la medida, la vara de Dios, para ver si encuadra o no encuadra. Entonces dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí?
Hay gente que se vuelve muy laxa, se vuelve muy flexible, se vuelve muy condescendiente. Es que todo no lo podemos espiritualizar y en todo no podemos meter a Dios y en todo no podemos tener la palabra de Dios y la Biblia se creer en partes y otras pues hay que ya modernizarnos y adaptarnos a las ideas de este siglo. No, Señor, no es así porque Él dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, tenemos en el caso nuestro del ejército de Cristo la sabiduría de Dios. ¿Sí? Dice que son palabras, enseñanzas, añadidas por sabiduría humana, sino por lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y por otro lado, en otra parte, del otro lado tenemos las enseñanzas del enemigo. Y ahí están las filosofías, está la palabrería, están las palabras mundanas, las fábulas, las falsedades y la falsa ciencia que está en operación en este tiempo. Y veremos lo que nos dice la palabra de Dios, perdón, en eh, Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 8. Colosenses 2, 8. Nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 8. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. ¿Sí? Mirad que nadie ¿qué? Os engañe por medio de qué? De filosofías huecas. Hoy por hoy vemos una cantidad de gente filosofando, exponiendo a filosofías tan huecas, tan vacías, de que ya la gente se puede percibir como quiera y se percibe un árbol, pues yo soy un árbol, yo soy un árbol y eso hay que respetarlo. Y si la persona se siente que es un perro, pues hay que dejarlo que ladre y decir, y ese perro no se le puede criticar ni señalar, ni llevar la contraria. Entonces, esas son las huecas filosofías, ¿cierto? Eh, y las huecas sutilezas. Tenemos también la palabrería. Hoy por hoy hay gente muy dada que tiene un discurso aprendido, pero muy mal. Y lo quiere comunicar como si fueran verdades. Lo quieren transmitir como verdades. Y vemos gobernantes que son expertos en eso. Y es como si tuvieran a la audiencia, la tuvieran anestesiada, hipnotizada, yo digo idiotizada, porque hay gente que está allí aplaudiendo una cantidad de aberraciones de los medios, de las plataformas, desde los micrófonos, desde las cámaras, comparte esta gente. ¿Sí? Y es decir, gente que se contradice, gente que ha dicho y ha estado y ha jurado y cuando han estado en campaña han jurado que van a hacer las cosas rectamente, pero cuando llegan allá se olvidan y todo lo tuercen. Entonces, miremos lo que nos dice segunda de Timoteo en el capítulo 2 en el versículo 16. Dice aquí la palabra del Señor, versículo 16. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más a la impiedad. ¿Sí? Las vanas palabrerías conducen a la impiedad. Palabras mundanas, palabras llenas de mundo. Mire lo que nos dice aquí la palabra del Señor en segunda de Timoteo también, capítulo 4, en el versículo 4. Nos dice aquí la palabra del Señor. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy por hoy, la gente le es más fácil mirar notas, mirar videos, mirar las redes sociales, mirar cuánta especulación y cuánta noticia falsa se monta, ¿cierto? Y que la misma palabra del Señor. ¿Sí? Que la misma palabra del Señor. Y se le dedica más tiempo a estas cosas que al escudriñar la palabra del Señor. Y por eso esas palabras mundanas, palabras llenas de mentira y de engaño, pues son las que están calando en el corazón de la gente. Y por eso vivimos en un mundo, una generación, como decía por allí, decía
Albert Einstein, ¿cierto? Llegaríamos a tener una generación de idiotas, ¿sí? Detrás de una pantalla, detrás de un dispositivo, ¿cierto? Vemos cómo eso se está cumpliendo en ese tiempo. Lo que este hombre de Dios científico pudo visualizar hacia dónde se dirigía la humanidad. Eh, Palabras mundanas, fábulas. Aquí también el apóstol Pablo hace referencia a esas famosas fábulas. Las fábulas que son historias, ¿sí? Historias acomodadas a la tradición, y sobre todo se usaban mucho las fábulas para enseñar a los niños, para adoctrinar a los niños por medio de fábulas, ¿sí? Y hoy se levantan con unos cuentos que mucha gente termina, gente que no tiene esa capacidad, ese discernimiento, creyendo fábulas, comiendo cuentos, como se dice, de falsas maestros, de falsos líderes, ¿cierto? Que se levantan con el propósito de oprimir y de engañar a la gente. Segunda de Timoteo 4:4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán el oído de qué? De la verdad, para creer más bien todos estos cuenteros, toda esta gente que está, charlatanes que se presentan a todo momento. Y pues tenemos también la falsa ciencia. En segunda de Timoteo, capítulo 6, en primera de Timoteo, eh, en primera de Timoteo, capítulo 6, perdón que se me perdió, decíamos que primera de Timoteo, no segunda, primera de Timoteo, capítulo 6, en el versículo 20. Nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 20. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto. Perdón que este versículo no es. Primera de Timoteo. Volvamos otra vez a Primera de Timoteo capítulo 6 en el versículo 20. Estaba todavía en el versículo, en segunda de Timoteo 2. Miren lo que dice aquí. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Sí? Mire cómo advertía por el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo a Timoteo, de lo que se veía venir. En ese tiempo ya había gente usando estas artimañas para engañar al mundo. Y bueno, pues a eso súbele todas las clases de humanismo, de todos los ismos que se han levantado, el humanismo, el feminismo, el comunismo, todas esas tendencias, lo único que hacen es contribuir con el trabajo del enemigo. Por eso pues, hay que constantemente estar afianzados en la palabra del Señor. Entonces vemos las cualidades de un buen soldado de Jesucristo, ¿sí? Un buen soldado de Jesucristo, en primer lugar, tiene que conocer a su enemigo. Mire, conocer al enemigo. Hay que estudiar al enemigo. Es que yo no quiero, no me gusta que me hablen de ese señor, no me gusta que me hablen del diablo, pero si la Biblia nos habla del diablo, no podemos negar su existencia, y por el solo hecho de que usted le ignore, no quiere decir que él va a dejar de obrar y de trabajar. Antes, por el contrario, si usted le ignora, pues usted le va a dar ventaja, le va a dar papaya, como decimos nosotros, ¿sí? Le va a dar la oportunidad de que él haga con su vida lo que quiera. ¿Sí? Es que yo no creo en el diablo. ¿No? El mismo Señor Jesucristo se enfrentó personalmente con él. ¿Sí? Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo vencí al mundo, yo vencí al enemigo. Él exhibió públicamente a Satanás, a sus huestes espirituales. ¿Sí?
colgó el acta de los decretos que nos era contraria. Él es un enemigo vencido, pero tiene poder. Y entre más nosotros le ignoremos a él, pues él tendrá más campo y más radio de acción para dañar y afectar nuestra vida. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos que tenemos un enemigo y tenemos que conocer al enemigo. Usted se da cuenta de cómo, por ejemplo, el Estado de Israel tiene un ejército, no se llama, bueno, el ejército se llama la Fuerza de Defensa de Israel. ¿Por qué? Porque Israel, dadas las connotaciones geográficas, políticas, sociales, económicas, eh, geopolíticas, eh, se ha visto obligado a crear y a establecer un buen ejército de defensa, ¿sí? Una fuerza de defensa, porque ellos viven en función de defenderse, mientras los enemigos, ¿sí?, viven en función de qué, de aniquilarlos, de matarlos y destruirlos, porque ya esta gente sueña con eso. Esta gente sueña con ello. Ellos no van a tener paz. Ellos tendrán paz cuando Israel desaparezca completamente de la faz de la tierra. Ese día tendrán paz. Pues, o sea que nunca van a tener paz. ¿Sí? Nunca van a tener paz. Porque esta gente, así como Israel ama la vida, ellos aman la muerte. ¿Sí? Israel ama la vida y procura salvar las vidas, proteger a su pueblo, y los otros no les importa que su mismo pueblo muera, ¿sí?, con el solo hecho de estar ahí tirando bombas y tirando misiles hacia la tierra santa, hacia Israel, desde hospitales, desde escuelas, no les importa, ¿sí? No les importa. El mundo es lo que la gente no quiere ver. Y entonces por eso la crítica va en contra constantemente de Israel. Pero Israel, su ejército, es un ejército de defensa. Y por eso gran parte del presupuesto ellos lo destinan a eso, a generar cada día mejores sistemas de defensa. ¿Usted cree que si no hubieran tenido ese sistema de defensa, ese sistema de defensa que tienen, los habrían aniquilado con esos más de 300 misiles y drones y bombas que les lanzaron el pasado sábado? ¿Sí? Habrían hecho un daño terrible en Jerusalén y en muchas ciudades. ¿Sí? Pero más del 99% de los proyectiles que lanzaron y los drones fueron neutralizados. Más del 99%. Entonces hay que conocer al enemigo. Y ellos conocen las armas que el enemigo está usando. Y por eso tienen que generar los dispositivos para neutralizar a esos ataques y esas armas que el enemigo usa. Bueno, recordemos el Señor Jesucristo en el desierto. El enemigo le lanzó 3 dardos, 3 misiles para destruirlo. 3 tentaciones. Y a todas esas el Señor usó el escudo protector de la palabra del Señor. Escudo protector, porque la palabra es, digamos, dentro de la armadura del soldado de Cristo, es la parte de defensa y ofensiva, porque la palabra de Dios es como espada de dos filos, que corta por los dos lados. Si tú te acoges a ella, sí, te va a bendecir, va a trabajar a tu favor. Pero si tú no crees en ella y te opones a ella, va a usar el otro filo. ¿Para qué? Para cortarte y para bajarte la cabeza, para destruirte. Así es la palabra del Señor. Y por eso Satanás, ¿qué tuvo que hacer? Irse como el perrito con el rabo entre las piernas, y porque no pudo con el Señor. Hay que conocer al enemigo. Los soldados de Jesucristo deben conocer bien quién es su enemigo y tomarlo en serio. No darle protagonismo, no darle audiencia, no darle ni los micrófonos ni las cámaras.
¿sí? A este enemigo hay que conocerlo y hay que eh, ponerlo en el lugar que le corresponde. El Señor lo exhibió públicamente, lo destruyó. Recuerde que él fue herido en la cabeza. Él ya no tiene él es un enemigo derrotado, pero tiene el poder para todavía seguir engañando a la gente. Entonces, el príncipe de este mundo es Satanás. San Juan 12:31 nos habla de que él es el príncipe de este mundo. Perdón. San Juan capítulo 12, en el versículo 31, nos habla precisamente del príncipe de este mundo. Nos dice aquí, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Sí? Será echado fuera. Él también se le llama como el Dios de este siglo. Mire, el príncipe del mundo, el Dios de este siglo. En segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, nos dice aquí la palabra del Señor. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Entonces ahí está. Hay gente tan necia, tan torpe, que prefieren seguir aferrados a sus filosofías, a sus pensamientos, a sus posturas, y por más que están viendo a Dios actuando, no creen, no creen. Ayer veía una entrevista que le estaba haciendo eh, una persona a un cantante puertorriqueño que se convirtió hace muchos años ya al Cristo, ¿sí? Y, y este joven que le entrevistaba eh, le hizo muchas preguntas, muchos cuestionamientos. Y entonces acerca de la existencia de Dios, porque él se consideraba agnóstico o ateo, pero al frente tenía un hombre que estuvo inmerso en este mundo de esa música urbana, uno de los cantantes más destacados y más famosos y más poderosos, digamos así, que tenía esa industria en ese tiempo, pero se entregó al Señor y él dejó absolutamente toda esa vida, ese estilo de vida para consagrarse al Señor y hoy es un soldado de Cristo. Predica la palabra del Señor, no solamente en Puerto Rico, sino en muchas naciones. ¿Sí? Y era un hombre muy respetado, muy famoso en ese tiempo. Pero entonces teniendo ese testimonio delante de él, todavía se resistía. Es que yo no veo a Dios, yo no veo a Dios, yo no veo a Dios. Y entonces él le dice, es que lo estás viendo, ¿quién era yo? Tú me conociste mi trayectoria, ¿quién era yo? ¿En qué andaba yo? ¿En qué mundo andaba yo? Y ahora tú estás viendo la evidencia de que Dios es real. La misma naturaleza, la misma creación nos habla de Dios. El apóstol Pablo nos dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se entenebrecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Y eso es lo que vemos hoy en día, que la gente tiene la evidencia. Pues que es que si Dios existe, ¿por qué las guerras? Y si Dios existe, ¿por qué están matando los niños allá en la guerra, en la franja de Gaza? Y porque Dios existe, si Dios existe, ¿por qué esto y lo otro? ¿Por qué los desastres naturales? Entonces, ese tipo de cuestionamientos es lo que el enemigo pone en la mente de las personas para que no crean, ¿sí? Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. La cual es la imagen de Dios. También se le conoce a él como el maligno, el maligno.
San Juan, primera de San Juan, capítulo 5, capítulo 5, versículo 19. Se le conoce también como el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahí está. Somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Ahí está la explicación de por qué las guerras, por qué esto, por qué los desastres, por qué la indiferencia, por qué la maldad. ¿Por qué? Porque el maligno, el mundo está bajo la operación y la dirección del maligno. También se le llama a él la serpiente antigua, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está. Satanás, la serpiente antigua, el diablo, que es la misma cosa, fue arrojado a la tierra con sus ángeles. ¿Sí? Con sus ángeles. Fue arrojado con sus ángeles, ¿sí? A la tierra. Fueron arrojados con él. Entonces, por eso vemos que este mundo está como está, y por eso la urgente tarea que tenemos los hijos de Dios, los soldados de Jesucristo, a combatir con el Evangelio, con la palabra del Señor, y arrebatarle cada vez más y más almas al enemigo. Y la última calificación que tiene él es el tentador. El último nombre que citamos de él es el tentador. En primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3, en el versículo 5, nos dice aquí: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. La lucha que tenemos los pastores, ¿sí? Con los discípulos, con la gente. ¿Por qué? Porque se hace un trabajo, se les enseña, se les comparte, se les lleva una liberación, se les lleva una restauración, pero si no, ese discípulo no persevera en la fe, no persevera en la búsqueda de Dios, pues ese trabajo prácticamente el enemigo lo va a opacar. ¿Por qué? Porque la persona va a volver a lo mismo, a las mismas andanzas, a las mismas vicios, a los mismos comportamientos. Y entonces de esa manera el trabajo se vuelve como infructuoso, como dice ahí, el trabajo, para que nuestro trabajo no sea en vano, ¿sí? El apóstol aquí estaba hablando precisamente de eso, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Él no estaba con ellos, pero envió a alguien a que les visitara a ver cómo se encontraban. Y qué bueno saber que cuando uno se entera de fulano de tal, que uno tuvo la bendición de ministrarle, de enseñarle, está firme en los caminos del Señor, eso genera un gozo muy especial en el corazón. Pero qué tristeza cuando le dicen: no, esa personita se perdió, anda en el mundo, anda otra vez en el licor, en las drogas, en el pecado. Entonces, dice allí que ese trabajo resultó en vano, ¿sí? Pero ese es el trabajo que tiene el enemigo. Es nuestro enemigo, ¿sí? Él es nuestro enemigo, ¿sí? En Mateo capítulo 13, para que terminemos esta parte, en Mateo capítulo 13, versículo 35, nos dice aquí la palabra del Señor, verso 35. Nos dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Sí?
en el verso, perdón, es en el verso 35, el verso 5, el verso 35, 13:5. Es nuestro enemigo. Tenemos un enemigo, ¿sí? Constantemente está allí, al acecho, constantemente está allí atacando nuestras vidas. Entonces, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Hay un enemigo que está allí, pero hay que descubrirlo porque se esconde, se mimetiza de una manera muy especial, camufla de una manera muy especial. Entonces nos persigue ¿para qué? Para tentarnos. Constantemente está esa su función. El tentador es uno de los nombres. Si tentó al Señor en el desierto, ¿cuánto más a usted y a mí nos puede llegar a tentar todos los días? ¿Sí? Primera Tesalonicenses, en el capítulo 3, verso 5. ¿Sí? Ya creo que lo hemos leído. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para formarme de vuestra fe, no sea que el tentador, ¿sí? Tentados por el tentador y nuestro trabajo haya resultado que en vano. Él nos persigue constantemente y quiere nuestra destrucción. Y terminamos con primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 8, perdón, nos dice aquí la palabra del Señor. Versículo 8. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, usted y yo tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos constantemente porque el enemigo siempre estará allí al acecho. En la tarde, en nuestro tiempo de iglesia unánimes, reunión unánimes, continuaremos con la segunda parte de este tema que está bien especial acerca del ejército de Cristo, los soldados de Jesucristo. Usted como buen soldado, pues espero 6 de la tarde para que juntos sigamos caminando en la palabra del Señor para darnos cuenta de la verdadera dimensión en la cual nos encontramos, en la batalla, en la guerra que estamos librando constantemente. El mundo está en guerra, pero el mundo siempre ha estado en guerra, desde el Edén. Desde que el hombre cayó, hay una guerra constante, una guerra permanente, una guerra espiritual. ¿Sí? Una guerra espiritual. Usted pronto vio las imágenes de las luces, de los drones y los misiles y los proyectiles que dispararon sobre todo el cielo de Jerusalén. Se ven, parecían como juegos pirotécnicos, ¿no? Parecía como un juego de internet, un juego de computador, de consola de PlayStation, ¿no? ¿Sí? Donde venían los proyectiles, los drones y de abajo salían los disparos de la cúpula de hierro de la defensa de Israel. Constantemente usted y yo estamos siendo bombardeados por el enemigo. Bombardeados por el enemigo. Y si estamos dormidos, si estamos inmersos en fantasías y en la vanidad de este mundo, pues fácilmente vamos a ser presa del enemigo y vamos a ser destruidos. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por tu inmenso amor, por tu gran misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos en esta mañana adentrarnos, Señor, oh Dios del cielo, en este tema, Señor, que mucha gente ignora, que mucha gente quiere dejar de lado por estar buscando quizá la prosperidad, la motivación, Señor, el sentirse bien, Señor, cuando sabemos que hay un enemigo que no nos va a dejar tranquilos, Señor. El pueblo de Israel es un ejemplo, Señor, de cómo a pesar de tantos enemigos, a pesar de tantas situaciones, Señor, es un pueblo próspero.
Es un pueblo que ha surgido, pero porque te han tenido a ti, Señor. Porque te tienen a ti, porque confían en ti, Señor. ¿Qué tal si Israel fuera un pueblo cualquiera, Señor? Hacía mucho tiempo, muchos años, habría sido exterminado completamente, como lo intentó hacer Hitler, como lo han intentado hacer tantas y tantas personas a lo largo de la historia, como lo quieren hacer en este momento, Señor, sus enemigos. Pero mientras tú seas, Señor, su escudo, mientras tú seas su Dios, ellos van a permanecer, Señor. Ellos van a existir, Señor, porque esa es tu voluntad, Señor. La voluntad del enemigo es aniquilarlos, destruirlos, porque es el pueblo de Dios. Y tú y yo como iglesia, como pueblo de Dios también somos objetivo militar del enemigo, que nos quiere destruir y que nos quiere aniquilar. Por eso, Señor, oh Dios del cielo, llévanos a ser conscientes cada día, Señor, del peligro en el cual nos encontramos, el campo de batalla en el cual nos encontramos, Señor, para que como buenos soldados de Jesucristo, Señor, oh Dios del cielo, podamos estar dispuestos a sufrir penalidades y estar, Señor, oh Dios del cielo, preparados, Señor, para hacer defensa del Evangelio, Señor. Gracias, Dios del cielo, por habernos sacado y rescatado de una vana manera de vivir y por sellarnos con tu Santo Espíritu, Señor, y por darnos tu palabra, Señor. Llévanos a vestirnos de toda la armadura cada día, Señor, para poder soportar y aguantar, Señor, oh Dios del cielo, todos los ataques del enemigo y poder llevar a otros, Señor, a la verdadera libertad. Permítenos ser, Señor, oh Dios del cielo, instrumentos tuyos para salvar almas, Señor, para salvar vidas, Señor, oh Dios del cielo, para tu gloria. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos 6 de la tarde en nuestro tiempo de reunión familiar unánime, no sin antes recordarles que tendremos el próximo 28 de abril, tendremos nuestra segunda reunión presencial de acción de gracias a Dios aquí en el estado de Georgia y allí en la Academia de Música de Beaufort el 28 de abril, domingo 11 de la mañana. Les esperamos a todos los que están acá en el área de Beaufort, en el área de Gwinnett, acá en el área de Atlanta. Les esperamos el próximo domingo 28 de diciembre para que tengamos nuestro tiempo de unidad, de agradecimiento a Dios, de acción de gracias y podernos pues abrazar y poder compartir con ustedes un tiempo bien especial. Y también recordarles que ya estamos cerca de nuestro campamento de familias en libertad para adorar en el Lake Placid en la Florida. Y todavía esta semana usted tiene tiempo, pues inscríbase, que con mucho gusto le estamos orientando para que usted participe de esta gran bendición de estar con nosotros en ese campamento. Nos vemos a la tarde. Dios les bendiga rica y abundantemente. Feliz día.